mayoría de las personas acá asistentes no han recibido una charla de educación sexual y que desafortunadamente se han limitado por experiencia, por ensayo y error, han aprendido lo que saben sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad se puede encontrar demasiada información, ¿sí? Pero mucha de esa información tal vez no corresponde con la realidad, o por tradición oral, la información sexual es replicada de persona en persona, pero sin mucha veracidad y sin mucha rigurosidad científica, y eso da pie para que la información sexual circule como si fuera una especie de mitología, como si fuera algo místico, con muy pocas bases en la realidad. Entonces voy a hacer un muy buen esfuerzo para traerles una información basada en la ciencia sobre la sexualidad adolescente con miras de la prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque este es un tema crucial, es un tema muy importante. La sexualidad o el embarazo adolescente podría ser considerado como la punta del iceberg, ¿sí? Para impactar ese evento tan desafortunado, ¿sí? Que puede ser tan desafortunado, en realidad hay que cumplir con muchas condiciones, incluida la educativa, pero como vamos a ver más adelante en la charla, también socioeconómicas, culturales, ¿sí? Y de muchos otros tipos que todos esos factores confluyen en el hecho de que una persona, en este caso mujer, quede en embarazo no. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que la mujer no queda en embarazo sola, ¿sí? Para ello necesita, generalmente, también es un adolescente que queriendo satisfacer sus necesidades eróticas de placer, terminan ejerciendo su propio, es decir, terminan queriendo tener, terminan con un embarazo cuando en realidad lo que buscaban era placer y satisfacción, ¿sí? Placer sexual. Entonces vamos a comenzar. Para ello les quiero hacer un pacto con ustedes. Son estos tres pactos, que son tres pactos muy sencillos. El primero es que ustedes pueden interrumpir esta charla cuando ustedes quieran, cuando se animen. Espero que sean muy valientes, porque hablar de la sexualidad delante todas las personas, generalmente delante de conocidos, no es muy sencillo. Pueden preguntar lo que quieran. Cualquier pregunta es interesante, por ingenua o poco importante que parezca. Entonces yo les hago esa invitación. Por favor, no se queden con la duda, pregunten. Y si usted tiene una duda, seguramente otra persona del auditorio tiene una pregunta similar y por favor no se quede con esa inquietud. Respetar obviamente el uso de la palabra y las opiniones expresadas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de temas muy sensibles. Hecho este pacto, quiero proponerles quiero hacerles otra propuesta. Que de ahora en adelante todos van a ser sexólogos honorarios. Se van a poner las gafas de la sexología y ustedes van a ser los profesionales capacitados para resolver el caso de Ana, ¿sí? Este es el caso de Ana. Para los que no alcancen a leer, los voy a leer, ¿sí? Entre todos vamos a tratar de solucionarlo, ¿no? El caso de Ana. Ana es una chica de 13 años. Asiste a consulta por sexología clínica junto con María, su madre, que tiene 28 años. María se encuentra preocupada porque los vecinos le contaron que mientras ella trabajaba, su hija permitía el ingreso de Eve, de 16 años, de mala reputación, que había dejado el colegio y que se decía en el barrio que consumía drogas. En una fuerte discusión, Ana le confesó a su madre
que ya había tenido relaciones sexuales con él y que el chico la pretendía, la llamaba y le enviaba cartas de amor. Esto es un caso de la vida real, ¿no? María se encuentra preocupada porque piensa que si su hija se enamora de Ebe, dejará sus estudios, quedará en embarazo, éste la abandonará y se repetirá la misma historia que le tocó a ella, es decir, a María, la madre de Ana. Entonces, acá viene la primera pregunta y quiero que ustedes sean muy colaborativos en la medida de lo posible y de sus conocimientos. ¿Cuál cree que es la solución para el caso de Ana? Alguien que se atreva, que sea valiente. ¿Qué haría en esa situación para solucionar el problema de las conductas sexuales que están teniendo Ana y que preocupan mucho a María? Bueno, tú, ¿quieres decir algo? Una charla sobre planificación. Bien. ¿Y que escoja un método? Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo? Cambiar de casa. Bueno, eso es una solución difícil porque no todos tienen para cambiar de casa así como así. Cambiar de casa sí que puede Solucionar el diálogo entre la madre y la hija y buscar las soluciones de raíz, qué es lo que la tiene en ese problema para que ella pueda resolver. Muy bien, me gusta más esa respuesta. No es que las de ustedes hayan estado mal, pero me parece que está más orientada a lo que una persona haría siendo profesional para resolver ese caso. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien, y eso fue lo que hizo María. Pero antes de consultar con asesorar ese caso, antes de darle las respuestas a ustedes, yo les voy a contar a ustedes lo que María hizo por su propia cuenta antes de consultar. Entonces, por favor traten de escoger alguna de estas. Estas son posibles soluciones que María pudo haber escogido, ¿sí? Entonces, A, prohibirle salidas con sus amigos y amigas y cuando salga siempre asegurarse de estar acompañada de un familiar adulto. ¿Qué opinan de esa? B, cuando esté sola en casa, dejarla encerrada con llave y dejarla encargada con los vecinos. ¿Qué tal esa? No. C, revisar las conversaciones de celular y redes sociales de Sara. Esa sí está buena. No, eso hace parte de la ¿cómo así? No. Perdón, Ana. ¿Qué me pasó? Ana. No, pero esa está buena porque es que D, retirar los privilegios como ver televisión, uso de celular, salidas y visitas y de ser posible ante las faltas reiteradas y rebeldía, castigarla física y verbalmente. Uy, no. ¿Qué tal suena esa? No, muy drástica la castigue. Y la E, todas las anteriores. No hay más opciones. ¿Alguien se casa con una? ¿Alguien defiende alguna? La C, revisar las conversaciones de celular y redes sociales de Ana. Digo que eso es privado, hay que hablar. Bueno, yo les voy a confesar a ustedes lo siguiente. Estas eran preguntas capciosas. Todas estas las aplicó María, la mamá de Ana, con muy malos resultados y ya les voy a explicar por qué. María finalmente terminó escogiendo a ella. Entonces, la situación evolucionó de esta manera. Ante la persecución y la desconfianza por parte de su madre, Ana comenzó a tener sentimientos de inseguridad propia y pérdida de autoestima. Se sentía como una mala persona, la peor hija, y que siempre le fallaba y le fallaría a su madre. Comenzó a tener síntomas de depresión, irritabilidad y todo eso repercutía negativamente sobre su rendimiento escolar. Su madre, aún más preocupada, pensó que necesitaba más control, seguimiento y castigos físicos y verbales.
¿sí? Es un caso de la vida real. Como a Ana le comenzó a ir muy mal en el colegio, entonces su mamá se preocupó mucho y pensó, no, acá pasa algo raro, tengo que estar más encima de ella, casi que prácticamente respirándole sobre la nuca. Se trabó. Bueno, continuamos. Ante los malos tratos y la desconfianza, se generó en Ana un sentimiento de injusticia que le hacía comportarse cada vez más rebelde y con más ira. Menos caso le hacía a su madre, discutía, peleaba y se enfrentaba con ella. Comenzó a distanciarse cada vez más y a empeorar la comunicación más con su madre, le decía mentiras y le ocultaba cosas. En este caso, su mamá preocupada tomó las únicas herramientas que disponía y era estar demasiado pendiente de Ana, prácticamente como si fuera un policía. La vigilaba, no la dejaba ir sola para ningún lado, la dejaba sola, encerrada con llave en la casa y prácticamente no confiaba en ella. Al mismo tiempo, eso hizo que en Ana ella perdiera confianza en sí misma. Se comenzó a distanciar, le comenzó a ir muy mal en la escuela, en el colegio, comenzó a perder materias, su mamá se preocupó cada vez más, estaba más encima y eso era un círculo vicioso, que entre más su mamá se acercaba a ella, de esa manera, Ana cada vez más se alejaba y las relaciones se volvían cada vez más tensas y se deterioraban con el tiempo. Sara se fugaba por la ventana. Ana se fugaba por la ventana y el techo de su casa para irse con Eve, quien le cortejaba, le hacía sentir mejor, le subía su autoestima y le decía palabras bonitas. ¿Sí? Pues estaba muy tensa esa relación con su madre, peleaban, discutían, no se podían ni ver, pero con Eve la relación era a otro precio. A pesar de ser el chico, un chico de muy buena reputación, le decía palabras bonitas a Ana de tal manera de que ella se acercaba y cada vez más cercano de Eve, siendo un chico no muy recomendable, cada vez más distante de su madre. Tanto así que en este momento Ana se encuentra con retraso de 15 días. Entonces, ¿qué opinan de este caso? ¿Alguien que quiera hablar también? Analizando el caso, ¿ustedes qué harían? Estando en la posición de Ana o estando en la posición de María. ¿Cómo solucionarían ese caso? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, es un retraso, no se sabe si están en embarazo. Bueno, hay que pensar, digamos, hay que darle chance de todas maneras, ¿sí? Entonces, en ese caso, comenzamos ahorita sí la charla sobre el embarazo adolescente, más que todo rescatando la sexualidad del adolescente. Entonces, ¿cuál es la prevalencia del embarazo adolescente? Hay una palabra un poco técnica que es prevalencia. La prevalencia es el número o la proporción de apariciones de determinado evento en determinado lapso de tiempo, ¿sí? O en determinado lapso, es decir, ¿cuántos embarazos adolescentes aparecen en determinado momento en determinada población? Entonces, ¿ustedes qué creen? Que en Colombia, ¿cuál es la prevalencia de embarazo adolescente? En otras palabras, de 10 adolescentes, ¿cuántas ustedes creen que quedan en embarazo? Por acá escucho 7, 6.
De 10. 6. Están entre 7 y 6. Bueno, esas son cifras demasiadas. Si en realidad el 60% de las jóvenes estuvieran en embarazo, el país estaría en caos, prácticamente. ¿Sí? No es un problema sencillo el del embarazo adolescente, porque refleja muchos problemas a nivel social, a nivel educativo. Y, para sorpresa veo de ustedes, solo el 20% de las chicas entre 14 y 20 años están en embarazo. Si fuera el 60%, seguramente estaríamos en otra situación. De todas maneras, es un porcentaje demasiado alto que con actividades como estas podemos tratar de frenar esa prevalencia del embarazo. ¿Se tiene en cuenta los adolescentes que interrumpen su embarazo por miedo o por terror? No. Esa es una cifra que no toma en cuenta la interrupción del embarazo. Sí, si tomáramos en cuenta esa cifra, se subiría el porcentaje, 22-23%. Hay un porcentaje de chicas adolescentes que interrumpen el embarazo que hacen disminuir esa cifra, el 20%. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del embarazo adolescente? ¿Por qué nos estamos dando la pela? ¿Por qué nos motivamos a hablar sobre el embarazo adolescente? ¿Por qué? La respuesta sencilla es que el embarazo adolescente es una medida del nivel de desarrollo de un país. ¿Sí? Entre más embarazos adolescentes hayan, más es el atraso sociocultural y económico de un país. El embarazo adolescente refleja el círculo de pobreza de una sociedad. ¿Por qué? Porque si una niña queda en embarazo, tiene menos probabilidades de estudiar, de trabajar, de educarse, de conseguir un empleo remunerado. Tiene que salir prácticamente o interrumpir su plan de vida para salir a trabajar y sostener esta nueva criatura, que generalmente muchas, casi que un cuarto de todas las embarazadas adolescentes son madres solteras, ¿sí? Y no solamente eso, sino que gran proporción de esas madres adolescentes solteras les dejan la responsabilidad a los abuelos, ¿sí? Y toda esa situación predispone a incrementar el círculo de pobreza de un país. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica y la analizamos, la línea continua gruesa es Colombia, ¿sí? Acá está el porcentaje de adolescentes, 18, 28, 38, hasta 58. Esta es la población que no se educa, ¿sí? Es decir, ese 20% que yo les dije al principio es un promedio, es una generalización. Cuando las chicas no se educan por X o Y inconveniente, porque no acceden a la educación básica y secundaria, hasta el 60% de las niñas quedan en embarazo, ¿sí? Que es una cifra preocupante. O sea, ahora sí, 6 de 10 niñas que no se educan quedan prácticamente en embarazo, ¿sí? Pero a medida que aumentan su educación, acá está la primaria, acá está la secundaria o más, cuando hacen la primaria, esta cifra baja a un 50%. Y entre más se eduquen, esta cifra baja proporcionalmente. Y llega ahorita sí hasta un 18 o un 17%. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la educación. No solamente la educación protege el embarazo adolescente, sino que el embarazo adolescente, la evitación del embarazo va a predisponer que esas chicas se eduquen mejor. Sí, entonces eso va en doble vía. Esta otra gráfica, proporción de adolescentes madres o embarazadas por quintil de riqueza. Quintil de riqueza es coger la población más pobre, la población más rica y dividirla en 5 tajadas, en 5 tortas.
prácticamente funciona de una manera similar a la estratificación, ¿sí? Si ustedes observan, el 30%, una vez más Colombia la línea continua, el 30% de las niñas que corresponden a los estratos inferiores tienen riesgo de estar o de estar en embarazo o de quedar embarazadas en ese año. Pero, si bien vemos, hay un salto, hay una brecha. Si se pasa del estrato 2 al estrato 3, en este caso, la probabilidad del embarazo adolescente disminuye enormemente, tanto así que alcanza el 10%, se mantiene hasta el estrato 4 y continúa disminuyendo en adelante. Conclusión: los factores económicos son uno de los factores que más predisponen o no al embarazo adolescente. Pero también funciona en doble vía. Si no se tiene el embarazo, más probabilidad de acumulación económica. Pero entre mayor acumulación económica, más probabilidad de no tener un embarazo adolescente, ¿sí? Y entonces por eso es que esta medida se toma como el índice de desarrollo de un país. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no respondan todos juntos? Bueno, ¿cuándo inician las relaciones sexuales los adolescentes? ¿Ustedes qué piensan? A los 12. Bueno, casi, prácticamente. ¿Cómo? Las redes sociales han cambiado prácticamente todo, han revolucionado la forma en que nosotros vivimos la vida. Entonces, en 1993, los adolescentes se iniciaban alrededor de los 15, 16 años. 15 los hombres, 16 las mujeres. Para nuestra época, 2005, 2010, según las estadísticas, han rebajado prácticamente un año, ¿sí? O sea, los hombres desde los 14 años y las mujeres desde los 16. Otra pregunta: ¿desde qué edad comienzan las actividades masturbatorias? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No sabe? No, yo no sé qué es explicarlo. ¿Qué es eso? Desde los hombres es un promedio, no. Ustedes saben que los promedios son muy mentirosos porque reflejan solo la mitad de unos datos. Unos pueden estar por debajo, otros pueden estar por encima, pero en hombres es de 13 años, ¿sí? Y en las mujeres de 14. La primera relación sexual, ¿a qué edad? Los hombres a los 14, las mujeres a los 15, ¿sí? Y bueno, el 70% de la población de hombres ya han tenido relaciones sexuales vaginales a los 17 años, mientras que las mujeres el 60%. Pero si las actividades sexuales comienzan desde los 15 años, quiere decir que entre los 15 y los 17 años se están teniendo la mayoría de las nuevas actividades sexuales. Es decir, como dice la gente, perder la virginidad, ¿sí? Es decir, esa época es una época crítica en donde se debe hacer énfasis en la educación sexual. Si ustedes hacen memoria, yo acá veo en su mayoría personas adultas, ¿sí? Un problema de nosotros los adultos es que cuando somos adultos se nos olvida todas las historias que experimentamos cuando éramos más jóvenes, específicamente las historias sexuales, como si no hubieran existido, como si no hubiéramos tenido problemas, dudas, o como si nunca hubiéramos tenido nuestra primera vez. Lo desafortunado es que cuando somos adultos y tenemos hijos, los criamos como si nunca hubiéramos sido adolescentes, ¿sí? Con el agravante de que la educación sexual que nosotros recibimos es la misma educación sexual que estamos replicando. Pero ahora bien, yo les hago la pregunta: ¿la educación sexual
que tenemos en este momento es suficiente y necesaria para seguir replicando esa educación sexual de generación en generación? Son preguntas muy interesantes, ¿sí? Entonces, hace 20 o 30 años los hombres se iniciaban sexualmente, ¿adivinen con quién? Ni siquiera con la prostituta. Y las mujeres esperaban suficiente tiempo para estar adultas y perder la virginidad el día del matrimonio. 2 o 3 épocas hacia atrás. Pero en el tiempo moderno eso ha cambiado. Ahorita la iniciación de los hombres, adivinen con quién es. Con la amiga. Con la amiga. ¿Y de las mujeres? No, con el novio. Es muy diferente. El hombre obviamente no tiene que tener como requisito para tener actividad sexual una relación afectiva, como si lo necesita la mujer. Por eso la mujer suele tener sus primeros encuentros sexuales en medio de una relación afectiva con el novio, ¿sí? Y eso a su vez es una muestra de que la sexualidad permanentemente está cambiando, ¿sí? De que está evolucionando, que no es la misma sexualidad de 20 o 30 años en el pasado y que nosotros tenemos que estar al día, ¿sí? Y que es una muestra, para bien o para mal, de que la sexualidad se está liberalizando. Pero una vez más rescato, se está liberalizando para bien y no necesariamente para mal. Bueno, ¿por qué tienen los adolescentes relaciones sexuales? Es una pregunta. ¿Por qué? La respuesta parece obvia, pero no necesariamente tiene que ser obvia. Obviamente por placer, porque les gusta, porque es rico, porque es bueno, porque es saludable, porque produce sensaciones agradables y placenteras, porque acerca sexualmente, afectivamente con la pareja. Pero también hay otras razones que están un poco más ocultas. Por ejemplo, en el caso de los hombres y las mujeres por igual, por presión de grupo, por no quedarse atrás, por no ser el virgen o el feo o la fea del salón, ¿sí? Por todo lo contrario, por llamar la atención, por despache, por no tener nada más que hacer, ¿sí? Pero también hay otras causas que hacen que los adolescentes no tengan relaciones sexuales, ¿sí? ¿Cuáles son esas otras causas que impiden que tengan relaciones sexuales? Generalmente vienen desde una educación sexual negativa, es decir, con falsa información o con una visión negativa y peligrosa de la sexualidad, ¿sí? No tenga relaciones sexuales porque va a ser la perdición, porque va a dejar de estudiar, porque va a quedar en embarazo, le van a pegar una infección de transmisión sexual, porque la echan de la casa, ¿sí? Porque por muchos motivos que no son los motivos que deben ser para no tener relaciones sexuales, es decir, por miedo, por temor, por desinformación, por temor al castigo o por incluso temor al pecado, ¿sí? Todas esas son causas que presionan a los adolescentes para no tener relaciones sexuales, cuando en realidad el adolescente no debe tener relaciones sexuales es por decisión, por convicción, porque no se encuentra preparado, no por temor, o porque alguien le dijo que no, ¿sí? O porque tiene a la mamá María encima diciéndole que no, ¿sí? Entonces, terminando esa idea, les traigo esta diapositiva que describe las razones del no uso de métodos anticonceptivos. Si nosotros sabemos por qué los adolescentes no utilizan los métodos anticonceptivos, tenemos herramientas para impactar estas causas y darle la vuelta a la situación. Sí, entonces, primera, la percepción de invulnerabilidad. Eso no me pasa,
tranquilo, yo tengo relación sexual sin condón porque yo sé lo que hago, a mí no me va a pasar eso. Eso es una percepción muy del adolescente, muy de la invulnerabilidad. El VIH, ¿eso qué es? Eso es muy raro, eso es un invento de la televisión y es un invento de los medios. ¿Sí? La percepción de invulnerabilidad, aunque no es la más importante, sucede, pero esa es una de las causas. El escepticismo frente a la efectividad de los métodos. No, eso no sirve. ¿Sí? O la vecina me dijo que no, que si me tomaba un Alka-Seltzer en ayunas, eso era suficiente. ¿Sí? Las creencias infundadas acerca de los efectos secundarios. No, métodos anticonceptivos, no, ese condón como que muy maluco, eso no, uno no siente lo mismo. Si tomo pastillas anticonceptivas me engordo, me salen barros, me pongo fea, todos esos creen, pero para eso existe una adecuada asesoría. La creencia que utilizar el condón con la persona que se ama y a la que se le tiene confianza es un irrespeto. ¿Sí? O sea, no, yo cómo voy a utilizar condón si es mi pareja estable, si es la que yo amo, si es la que yo quiero, pero no, eso no garantiza esta certeza de invulnerabilidad. Las expectativas que se tienen de las relaciones románticas y sexuales, o sea, es que para tener una relación sexual ideal no debe utilizarse ni el condón ni ningún método anticonceptivo. Y el deseo de complacer a la pareja, no, es que a mi novio le gusta, ¿sí? O es que a mí me gusta tener relaciones sexuales, como dicen, a pelo, ¿sí? Bueno, todo lo anterior nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo debe iniciarse la educación sexual? ¿Ustedes qué opinan? Después de la pubertad, en la adolescencia, en la mayoría de edad, cuando tenga 30 años, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo soy muy exagerado, ¿sí? En ese sentido, porque debo ser exagerado. Yo digo, cuando los pacientes a veces me consultan o en charlas así como estas, la educación sexual comienza desde la educación sexual de los abuelos, ¿sí? No es ni a los 3, ni a los 5, ni a los 7 años, sino tal cual como criaron a los abuelos y la información que ellos recibieron es la misma información sexual que ellos replican en sus hijos, que a su vez se termina replicando en sus nietos, ¿sí? Entonces, mire, una cosa muy importante, la educación sexual se enseña, quieran o no, lo hablen o no, lo que digan, lo que callan, lo que no se diga y cómo se diga, eso termina siendo educación sexual. Tan temprano como desde los 2, desde los 3, desde los 0 años. ¿Sí? Entonces no vale la pena taparse los ojos y negar la realidad de que la información sexual está bombardeando permanentemente a los adolescentes. ¿Sí? Entonces hay que ser realistas y hay que adelantarse a esa situación y hay que informarse con información verídica para que no se los coja la noche. ¿Cómo hablar de educación sexual con los hijos? Bueno, ya les dije, ustedes les están permanentemente comunicando a los jóvenes cosas sobre la educación sexual. Por ejemplo, una paciente que cuando era niña me contaba que cuando había una escena de besos en la televisión, le tapaban los ojos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué información se llevaba a ella en sus 6, en sus 7 años, en su proceso de crecimiento? Ve, ¿por qué me tapan los ojos? 2 personas adultas se dan besos. ¿Qué será eso? ¿Eso será algo bueno? ¿Será algo malo? ¿Qué actitud tiene mi mamá cuando me tapa los ojos? Eso debe tener algo. Entonces, esa curiosidad, ese tipo de cosas son las semillas de la malicia de la sexualidad. Pero cuando nosotros naturalizamos hablar de la sexualidad, ¿sí? La sexualidad se vuelve lo que es, una etapa normal y natural de nuestras vidas. ¿Sí? Es que hablar de la sexualidad es tan natural y tan sencillo y tan simple como hablar de lo que me comí esta mañana al desayuno.
¿sí? Debe ser así tan natural, pero cuando le sembramos esa curiosidad en exceso, ese tabú, esas cosas que hacen que no se hable directamente de la sexualidad, permite una malinterpretación de la información sexual, ahí es donde comienzan a haber los malos entendidos y los adolescentes se pueden perder muy fácil por esos caminos. Entonces hay que hablar directamente y naturalmente de la sexualidad con los adolescentes. Esta es una pregunta que me hizo una paciente cuando estábamos hablando de la sexualidad de su hijo, ¿sí? ¿Hasta dónde llega el límite de la libertad de los hijos respecto al tema sexual? O en otras palabras, ¿cómo equilibrar la permisividad y la restricción? ¿Sí? ¿Hasta dónde se le puede dar libertad a los adolescentes para que experimenten, para que prueben, para que hagan, para que no hagan? Esa pregunta es importante y muy compleja de responder. ¿Por qué? Porque la libertad que se le puede dar a una persona en determinado momento es distinto a la libertad que se le puede dar a otra persona en otro momento de su vida, ¿sí? Entonces, la sexualidad no es una sola, está cambiando permanentemente. Ya se los demostré cómo cambió la sexualidad de 30 años para acá, ¿sí? Al mismo tiempo, la sexualidad de la persona en crecimiento, de la pubertad en adelante o de la infancia en adelante, está permanentemente cambiando. No es lo mismo la sexualidad de la infancia que del niño menor de 10 años prepuber, que del niño después de la pubertad y adolescente por encima de los 12 o de los 13 años. Entonces hay que adaptar la libertad y la información dependiendo de la capacidad de ese chico en crecimiento de tomar decisiones. Las decisiones que no tome él, que no sea capaz de tomarlas, el chico en crecimiento, las debe tomar el padre, que es el adulto responsable, uno supondría. En ese sentido, en la medida que el niño se vuelva cada vez más independiente, más autónomo en sus propias decisiones y conocimientos, al mismo tiempo se le va a ir otorgando más libertades y más responsabilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, María, que tenía una niña de 13 años, ¿sí? Pero que ella la asumía como la bebé de la casa, prácticamente. Pues 13 años tampoco es que sea una niña, es una adolescente, ¿sí? Pero ella la trataba con una edad inferior a la que realmente tenía. Y una cosa es la edad y otra cosa es la edad mental, ¿sí? Ana ya tenía relaciones sexuales, le gustaban los chicos, pero no tenía información ni herramientas de la manera adecuada de canalizar ese deseo sexual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle información y formación, es decir, herramientas a Ana de que conozca su cuerpo y de que sepa las maneras adecuadas de explorar su sexualidad en un entorno seguro. Ahí me devuelvo para otra parte totalmente distinta, retomando ideas un poco ya tratadas. La educación sexual está aislada de otros tipos de educación, es decir, del establecimiento del plan de vida, de la educación de la sexualidad y para la vida. Entonces, miren, ya les traté de demostrar que la educación sexual no se hace, quieran o no. Así como los adolescentes van a tener relaciones sexuales, quieran o no quieran los padres, ¿sí? La educación sexual se da, pero hay una forma de educación positiva, que es un proceso informativo y formativo, paralelo a la educación sexual, se pueden dar todo tipo de otra información. Educación en el civismo, de prevención del uso y el abuso de las drogas, prevención del uso y el abuso del licor, del tabaquismo, del abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la educación sexual no es aislada, ¿sí? Y funciona aún mejor cuando otros componentes educativos están rodeándose. Hay un modelo de educación sexual que es muy tradicional en nuestra sociedad, ¿sí? Que es el modelo moral, basado en el bien y en el mal, ¿sí? Que es muy influenciado
por las ciertas creencias morales que tratan de omitir la información sexual sobre los adolescentes o tratan de infundir miedo o infundir abstinencia sexual. Son programas educativos basados en la abstinencia sexual del adolescente. Que se ha probado una y mil veces que es fallido, que no se le puede, ¿por qué? Porque no se le puede obligar al adolescente a no tener relaciones sexuales o a basar un modelo de educación basados en el desconocimiento, en el miedo y en el tabú, y no en las decisiones y en la autonomía y en la libertad, ¿sí? Es un modelo que trata de o ve las relaciones sexuales ideales en medio del matrimonio, ¿sí? Que únicamente se pueden tener relaciones sexuales en el matrimonio y que de resto hay que favorecer la abstinencia sexual. También hay un modelo que tampoco es muy recomendable, que también es muy popular y que seguramente ustedes han sido influenciados, que es el modelo médico y preventivo, y es el no tenga relaciones sexuales porque se va a enfermar, ¿sí? Prevenga, ¿sí? Es un modelo que dice, si tienes relaciones sexuales es probable que quedes en embarazo y la vas a pasar muy mal, o te van a pegar una infección de transmisión sexual, cuidadito, ¿sí? Entonces es un modelo que habla mal de la sexualidad, y si es un modelo que se lo lleva y se lo interioriza a un adolescente, cuando quiera, ahora sí, tener una relación sexual, lo va a tener con mucho miedo. Uy, no, doble con dos me voy a poner esta vez porque en el colegio me hablaron que me van a pegar una gonorrea, ¿sí? Son modelos basados en el miedo, ¿sí? Y en el desconocimiento, que no son muy aconsejados, ¿sí? Ahora bien, hay otro modelo, pues que es el modelo más recomendado, que es el sexológico, que es el que ofrece información directa, de manera natural, de manera libre, de información basada en la ciencia, de información verídica, no de tabúes. No, pregúntele a su papá, a mí no me pregunte esas cosas, eso es sucio, eso es cochino, usted por qué tan chiquito y preguntándome esas cosas. No, primero ustedes como los adultos se deben informar o buscar un profesional que sí sepa todas estas cuestiones y hablar abiertamente, establecer muy buenos canales de comunicación con los adolescentes, siempre observando la sexualidad desde como una fuente de bienestar y de gozo. Es algo placentero y que puede ser perfectamente practicado en un entorno seguro, minimizando los riesgos. Entonces voy a finalizar con estas dos últimas diapositivas que contienen dos frases. Una, no debe darse una visión pesimista o amenazadora de la vida, sino optimista y llena de confianza en las posibilidades del ser humano. Ahí me estoy refiriendo a la sexualidad siendo parte de la vida en general del humano. No es lo mismo, por ejemplo, si queremos evitar los embarazos no deseados, el mensaje de que deben renunciar a la sexualidad, que hablarles de las posibilidades positivas de la sexualidad, placer, comunicación, enamoramiento, etc., y las condiciones para desarrollarlas adecuadamente. Entonces, para finalizar, no vale la pena únicamente informar sobre la sexualidad, sino que también hay que brindarles a los adolescentes las herramientas y las habilidades para que ellos pongan en práctica esos conocimientos de una manera sana, saludable y responsable. Muchas gracias.